Muy buenas tardes, bienvenidos al séptimo podcast de la revista Cofrade de Málaga. Como siempre, pues empezamos con una marcha y en esta ocasión hemos escuchado el inicio de la marcha Juventud Cofrade, una pieza de Perfecto Artola que compuso en 1988 y dedicada a la Cofradía de la Humildad, que es quien organiza anualmente el pregón de la Juventud Cofrade. Recuerden que la Cofradía de la Humildad tiene como cotitular a San Juan Evangelista, apóstol y evangelista, patrón de la juventud. Y es porque, Daniel, muy buenas noches, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo Buen- estás? Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? Pues muy Muy bien. bien. Aquí una semana más y una semana menos, Una precisamente, ¿no? Ya semana estamos menos. contando los días. Efectivamente, y poníamos esta pieza porque hoy vamos a tratar sobre la Juventud Cofrade, ¿verdad, Daniel? ¿Por qué creemos o cuáles son nuestras sensaciones del por qué se acercan o no a las cofradías? Efectivamente, y precisamente era uno de los temas también que quería tratar. eh, y no sé, pienso que es bastante importante, ¿no? Porque estamos viendo una cierta afluencia de juventud que es muy buena, es muy positiva, ¿no? Pero también tenemos que saber el porqué de esa afluencia, ¿no? Y qué atrae, ¿no? Y por qué atraen ciertas cofradías o no esa clase de jóvenes, ¿verdad? Sí, muchas veces vemos a jóvenes que llenan además jóvenes muy adolescentes, porque también había que aclarar, ¿no? El concepto joven hasta qué edad llega, ¿no? Porque joven, ahora existe el término de viejo joven, que son para los que tenemos entre los 30 y los treintañeros, ¿no? Que no somos ni, digamos, viejos, viejos, pero tampoco Bueno, niñatos, viejos ¿no? no somos, pero eso no cuenta, Carlos. Vamos a hablar de los adolescentes, ¿no? De la gente, por ejemplo, que Por tiene, eso te digo que vamos a decir, jóvenes, nosotros, lo digo porque este año el pregonero de la Juventud Cofrade, que ha sido el hermano mayor de la labor, es de nuestra quinta, es del año 90. O sea que nosotros también nos podríamos incluir como jóvenes cofrades, y lo somos, ¿no? exactamente, pero estamos hablando, por ejemplo, Exactamente. de estos jóvenes que empiezan con 14, 15 años tener esa tendencia Exacto. a decir, oye, me Digamos, gusta ¿esto qué es? ¿No? alrededor de la mayoría de edad, ¿no? Hablamos de estos perfiles. En torno, En no torno a tanto los a los 18, 18, un poco más después, efectivamente. entre esa edad. Sí. Pues, Daniel, pues, ¿por qué crees tú? ¿Cuáles factores crees tú de que, por ejemplo, un aliciente que tenga un chaval o una chavala, pues de 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 años, para acercarse a una cofradía? ¿Qué factores ves tú? ¿Ves Yo tú de pienso, lo que has vivido, de cuando has ido a grabar, porque habrás observado de, por ejemplo, de los documentales que has realizado, ¿no? También, ¿cuáles son tus percepciones? a ver, te hablo desde mi punto de vista y también teniendo en cuenta que yo llevo casi 15 años sin ver una cuaresma en Málaga. Y como el que dice en Málaga, en cualquier otro sitio, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo en referencia a lo que yo veo, siento y escucho de amigos, de las personas que yo me rodeo, ¿no? Yo creo que el entorno es primordial, ¿no? El entorno en la que en la que esa persona se encuentre, ¿no? Ya sea, por ejemplo, si está finalizando estudios o si está dentro de ellos, ¿no? Y también el grupo de personas que le rodeen, ¿no? Por ejemplo, como bien mencionabas el otro día, ¿no? En el otro programa, eh, cuando hablamos, por ejemplo, de la Hermandad del Amor, del Cristo del Amor y la Virgen de la Caridad, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que hay dos colegios que están en torno a esa hermandad y eso va a tener siempre una incidencia en cómo ese joven piense con respecto a una hermandad y por qué quiera o no pertenecer a ella, ¿no? Luego, por ejemplo, tenemos la hermandad de estudiantes, que por tradición los estudiantes pertenecen también a ella, ¿no? Y tenemos luego pues, muchas otras hermandades que en función de dónde estén ubicadas en la ciudad, pues tienen quizá esa cierta, pues bueno, tendencia, ¿no? A ser de más juventud o de menos. Entonces, nos tendremos que preguntar un poco el por qué pasan esas cosas, ¿no? No, no a Málaga, por ejemplo,
que es un barrio que en cierto modo está apartado del centro, ¿no? Pues es una hermandad que está llena de juventud. Y luego, por ejemplo, Humildad y Paciencia, que es otra que está en el otro extremo de la ciudad, pues también nos encontramos que de repente está también llena de juventud, ¿no? ¿Qué atrae quizá? ¿Qué carencia tienen esos barrios para que la juventud, pues, quiera pertenecer a ellos, ¿no? No sé si vamos por ahí bien encaminados, pero yo creo que sí. ¿Qué piensas, Carlos? Sí, mira, yo creo que la verdad que lo que has dicho está muy acertado y los dos ejemplos que has puesto son muy buenos, porque precisamente la juventud y la gente donde viven, y era lo que hablábamos el otro día, son en los barrios poblados, ¿no? Como puede ser Nueva Málaga o Cruz de Humilladero. Entonces ahí vas a tener familias y vas a tener juventud que a la hora de si quieres apuntarte a una cofradía, pues te vas a apuntar a la de tu barrio, ¿no? Mientras que las cofradías que están en el entorno del centro, pues al no tener ya vecinos, porque ahí lo que hablábamos el otro día con Fran Campos, lo que vas a tener son apartamentos turísticos, vas a tener más difícil conseguir nuevos vecinos. Pero con el tema de la juventud en concreto, yo diría que hay tres ejes para que un joven pueda tener alicientes a pertenecer, a acercarse a una hermandad. Ujú. Una yo diría es que sería el elemento identitario, es decir, una persona joven es parte de la sociedad. Entonces, si es una persona que mínimamente se ha creado en una familia en la que desde pequeño pues sea más o menos cofrade, más o menos creyente, desde pequeño ha ido a ver procesiones, si ese joven luego le agrada mínimamente las cofradías, basta con que se lo identifique con algo identificativo de su ciudad. Entonces, igual que cuando llega el mes de agosto, ese chico o esa chica pues participa de la feria, cuando llega el mes de diciembre pues puede participar en ver las luces de Calle Larios o en ir a ver la cabalgata, y cuando llega a los carnavales en ir a ver las murgas, pues cuando llega Semana Santa puede apetecerle salir de Nazareno en una cofradía porque lo pude identificar como participar en algo propio de mi tierra. Es decir, estaría el elemento, hago algo que es típico de mi tierra. Quiero dar, Igual que... Carlos, un ejemplo que quizás puede funcionar al hilo de lo que tú estás comentando y viene de una amiga mía, ¿no? Una amiga mía me lleva diciendo varias semanas, ella vive justamente pues, por detrás de la casa de Humildad y Paciencia, la casa hermandad, ¿vale? Y de vez en cuando me dice, desde el bloque, desde lo alto, ¿no? Me manda un vídeo y me dice, mira, ya están ensayando. Y me manda el vídeo de cómo los hombres de trono están ensayando, o a veces me manda el vídeo de cómo la banda está ensayando, ¿no? Entonces, ejemplos así, ¿sabes? Son los que hacen que desde ese bloque del barrio se escuche esa emoción, se escuche ese ruido y se esté preavisando a lo que va a ocurrir, y ya no solamente la hermandad esté funcionando en el barrio, sino que los que están completamente paralelos a ese mundo cofrade, pues poco a poco vayan como incluyéndose a él y digan, oye, aquí pasa algo, ¿qué pasa, no? Vamos a Efectivamente, bajar, es decir, vamos a lo bajar vas, a ver, ¿no? lo vas percibiendo como algo propio de tu tierra. Entonces, tengas más o Efectivamente. menos fe o seas más o menos capillita, es algo como que te entran ganas de participar, ¿no? Igual que si, por ejemplo, tú tienes una en tu local, por ejemplo, una panda de verdiales, pues a lo mejor tú no eres especialmente folclórico, pero a lo mejor si tienes un local de verdiales debajo de tu casa, pues llega el mes de agosto y te apetece un día asomarte a ver los verdiales, porque lo estás identificando con algo propio de tu tierra, el elemento identitario. ¿Por qué nosotros, por ejemplo, Dani, no nos da por ser falleros? Porque no nos hemos criado en Valencia. Porque un valenciano generalmente no le da por la Semana Santa, pues porque no se ha Exactamente, criado porque si no aquí. estaríamos tirando ya Nosotros, petardos todo el mes. El mes entero, efectivamente, es decir, tirando petardos. nosotros. Luego estaría también el componente de las modas. Es decir, puede haber un chico que aparte de este elemento que te he comentado, pueda tener un amigo que toca en una banda, puede tener un amigo que saca un trono y le dice, fue tío, este trono lleva a tal banda que es un bombazo y hacemos tal paso, y a lo mejor el chaval se apunta.
sin ser a lo mejor muy capillita, o a lo mejor eso le inicia a ser cofrade. Digamos que se puede apuntar por moda, que es lo que estaríamos hablando de una, como dijo una vez el presidente del Consejo de Sevilla en una conferencia que dio en Málaga, que podríamos estar convirtiendo la Semana Santa en una moda sin Dios, es decir, convertirlo tanto en algo identitario, en algo folclórico, que lo es, pero convertirlo en darle solamente la importancia de mi virgen es la que va mejor vestida, me apunto aquí porque es el trono que lleva mejor decoración, me apunto aquí porque va la banda más puntera y si la quitan pues me apunto en este trono que va a hacer la cuesta de... Me voy al prendimiento porque quiero sentir lo que es subir la cuesta de Carrión, es decir, modos. Y luego yo creo que el otro eje sería la fe. Pues algunos jóvenes que pueden tener, apuntarse a una cofradía independientemente de lo anterior, por el factor fe que, por los tiempos que corren, creo que puede ser quizás no el factor determinante. Sí que creo que, como te dije en otro programa, debe de ser el eje de todo cofrade, la fe, pero creo y percibo de que el público cofrade o los cofrades incluso que participan de las cofradías y los jóvenes en concreto, no, no es el elemento fe o el elemento devocional el que está primando, o por lo menos, Yo pienso que no beben de ese elemento precisamente, sino de las tendencias o una y de lo que devoción está de moda. quizás, Dani, distorsionada. Es decir, Cierto, una cierto. devoción fanática en algunos casos cuando tú eres capaz de decir, de llegar al fanatismo de mi Cristo es más guapo que el tuyo y discutir por tonterías y no saber analizar que Jesucristo es uno solo y que las imágenes tú les puedes tener cariño, pero son como dos fotografías de la misma persona. Es como si tú te pelearas, es como por ejemplo, todos tenemos abuelos y abuelas que quizás han fallecido. Es como si yo me peleara por decir, tengo esta foto de mi abuela y esta otra foto de mi abuela. Y yo mismo me peleara diciendo, aquí sale mejor, esta es más guapa y la otra es más guapa. Es decir, el cautivo, la sentencia, la misericordia, humildad y paciencia está representando a la misma persona, igual que la esperanza, la zamarrilla o el rocío está representando a la misma mujer. Y eso muchas veces se nos olvida y que haya discusiones de esta virgen es más, esta virgen es la que tiene más devoción y pelea de ese estilo, creo que muchas veces cuando existe ese factor de devoción es un factor No distorsionado. pienso que se olvide, Carlos. Yo pienso que la base está ahí. La gente no es tonta y sabe perfectamente lo que está haciendo, ¿entiendes? Pero yo pienso que está de moda estar un poco en contra de todo eso, ¿no? O no hablarlo muchas veces. Me da esa sensación, al menos a mí, que la gente es joven, sobre todo, está como, no sé, como el que, por ejemplo, en ocasiones, pues uno dice, yo soy del Real Madrid, ¿vale? Y otro es del Barcelona, otro es del Athletic. Es un poco ese rollo, no sé si me entiendes, pero de Sí, sí, otra onda. totalmente. Sí, totalmente. Y creo que hay que combinar estos elementos que yo te decía anteriormente. Oye, pues si yo soy de Nueva Málaga, me apunto a mi cofradía de mi barrio de Nueva Málaga. Pero luego tú tienes que comprender que el resto de cofradías no son ni la competencia, es como con las bandas de música. Es decir, muchas veces es que hay cofradías que han llegado a contratar bandas de música, digamos, top, para que vaya más gente a una extraordinaria. Y eso no sé hasta qué punto es efectivo, porque estás A mí, por consiguiendo. ejemplo, me parece eso muy desafortunado, ¿no? Porque demuestra que lo que realmente tienen que poner en valor no lo están poniendo, que son las imágenes, ¿no? Es que, Y el patrimonio, ¿no? Muchas veces efectivamente. bandas que, por ejemplo, no pueden sostener un patrimonio que todavía están pagando, prefieren irse a una banda en la que tienen que gastar 3.000 o 4.000 euros más, en lugar de irse a una banda más flojita, teniendo que tener en cuenta que durante el año tienen que hacer frente a los pagos de hechura del trono o del dorado o de esas X figuras secundarias que quieren poner en el paso, ¿no? Mira, hubo un año, Daniel, no sé si tú recordarás, en el 2012 el descendimiento
cambió de banda de música porque tú sabes que el Descendimiento es una cofradía que secularmente ha tenido problemas para llenar sus tronos, porque están en un barrio, el otro día nos contaba Frank, que es un barrio con población mayor, un barrio difícil sociológicamente, no es un barrio muy cofrade, y tienen algunas veces problemas para llenar los tronos. Entonces lo que a ellos se les ocurrió fue cambiar de estilo. Como en ese momento se llevaban los Cristos con agrupación musical, se trajeron a la Veracruz de Campillo. El trono ese año lo llenaron. ¿Por qué? Porque había hombres de trono que querían llevar el trono, pero ya no por devoción al sagrado descendimiento, a la cofradía, sino por experimentar llevar un trono con la Veracruz de Campillo. Ujú. Eso le hizo el avío a la cofradía, fueron más holgados, pero no era el estilo que realmente al sagrado descendimiento le va. Entonces, a lo Yo, mejor, desconozco el caso de que fuese así, pero sí es verdad que conozco el caso de la hermandad, como bien tú conoces, de fusionadas, que es Veracruz, que comenzó a procesionar no hace muchos años el sí, crucificado de madrugada, comenzó de una manera en silencio y con capilla musical y de repente todo desapareció y se transformó en corneta de tambores, que desgraciadamente, pues bueno, no era el bueno, mensaje pero que iban a dar. el caso de Veracruz, Dani, llevó corneta y tambores únicamente en una extraordinaria que fue de día, que fue por el Congreso Nacional de Hermandades de Veracruz. Ujú. Veracruz ahora lleva banda de música, no lleva cornetas. El Cristo de Veracruz, digamos, Yo la vi en el año, el último año que la vi fue, no sé, el año anterior o el año anterior, porque el año pasado llovió, sí, hubo un año que eh, sí que llevó cornetas, pero y eso fue en una extraordinaria. la recuerdo con Pasan los campanilleros. Hombre, eso es duro. Ujú, lo fue. Veracruz, el problema que tenía es que Veracruz cuando estaba, esto nos estamos desviando un poquillo del tema, pero es Sí, interesante sí, un también. poco, perdona. Sí, no, pero es interesante porque Veracruz, ¿qué le ocurría? Veracruz salía a la hora en la que ya no quedaba, es decir, salía a la hora en la que se encerraba la Esperanza, que ya no quedaba nada en el centro. Competía al final con el camión de la basura, y es verdad que hay mucha gente que sí que aguantaba hasta las 6 de la mañana de un Jueves Santo, cuando estaba ya todo el mundo deshecho, y sí que tiene romantizada esas salidas de Veracruz a las Claro. 6 de la mañana con el antiguo trono. Yo, por ejemplo, en esa época yo nunca llegué a ver Veracruz porque me pillaba más joven, me iba antes, y cuando cerraba la Esperanza, Al pues fin y al cabo, la idea sinceramente. era hacer una madrugada, hacer algo, ¿no? Es Con lo que que el problema de teníamos Veracruz y realmente, completarlo. cuando pasó el recorrido oficial, pasaba detrás de la Esperanza, pero fue el Cabildo Catedral el que no la dejaba entrar en catedral de Ujú. madrugada. O sea, Veracruz podría haber sido la servita del Jueves Santo, es decir, pasar un poquito más retirada de Esperanza y ser como el preludio de Viernes Santo y que la catedral hubiera dejado entrar a Veracruz. Totalmente. Pero eso ya es cuestión de la catedral. Muchas veces a fusionadas se las ha criticado por cuestiones que ellos no han decidido. ¿Era más bonita la salida de la iglesia de San Juan? Sí, pero ellos lo Totalmente. que sostienen es que no fue decisión suya, es que la parroquia les dijo, si tenéis una casa hermandad con dos salones de trono, ¿qué pintáis aquí ya? Si el párroco en esa época o el consejo parroquial no tenía esa sensibilidad, la cofradía no manda sobre la parroquia manda el párroco. Entonces, Muchas veces es verdad que miramos a otro lado, en el lado de lo que son esa es las su versión, hermandades. tampoco yo ya puedo saber No, exactamente, pero pero eso es lo lo que que sé. quiero decir con esto es que muchas veces pensamos que las cofradías tienen la culpa de todo y muchas veces no la tienen. Son quien realmente pues compone dentro de las cofradías, pues el párroco que toque, ¿no? Realmente de cada iglesia, ¿no? Que es el que realmente pues tiene que supervisar y al fin y al cabo pues decir a cada hermandad lo que en definitiva puede o no puede hacer. Claro, mira, por ejemplo, este año el caso de Pasión, ¿no? De vuestra cofradía, que vais a salir la primera sin estar conforme la hermandad. Y tampoco se le deja hacer el recorrido entero en catedral, ¿no? Pasión está, por lo que yo sé y tú sabrás más, pues enfadada por decisiones que no toma ella, que le toma la agrupación de cofradías por ella y le toma la catedral por ella. Pero es que
¿qué vas a hacer? ¿Cómo te revelas ante... Han solicitado escritos, han solicitado escritos de protesta, pero esto es como son las sentencias judiciales. Si un juez no te da la razón, pues lo tienes que acatar y ya está. Que no O hay te vas. mucho más remedio. Y ya, pues bueno, todo va dependiendo un poco, supongo, ¿no? De los Mm, tratos que cada hermandad pues tenga con según quién. mm. Y volviendo a la juventud también, Daniel, ¿Mm? ¿tú notas que los jóvenes de ahora están más pendientes también de no tanto de vivir al momento, sino de grabarlo todo, de subirlo corriendo todo a Instagram, de como de una superficialidad, Evidentemente, pero es que eso pasa en todos los campos, no solamente en la Semana incluso no en Santa. los jóvenes, Que efectivamente, en habrás todo. visto esas imágenes virales, que se hicieron de hecho virales en las noticias, en las celebraciones de Año Nuevo de 2024 en París, que precisamente estuve yo ese año allí, donde todo el mundo estaba con el móvil, no disfrutando la entrada de Año Nuevo, sino grabando la entrada de Año Nuevo sin felicitarse. O sea, nadie se felicitaba. Solo estaban grabando los primeros minutos del año y los fuegos artificiales sin mirarse las caras, solo mirando la pantalla del teléfono. Y es triste, ¿no? Que nosotros como somos, ¿no? Mm. Nosotros como españoles pues somos mucho más afectuosos, ¿no? Y nos damos el abrazo, nos damos los besos, nos felicitamos y nos juntamos, ¿no? Y la juventud de hoy en día pues realmente pues está enganchada al teléfono en cualquier aspecto social y en cualquier aspecto en el que se encuentre, ¿no? Entonces, pues con la Semana Santa pues pasa lo mismo, ¿no? De hecho, no hace mucho recuerdo que dejé un comentario en un vídeo que vi de Sevilla en Instagram en el que se veía un antiguo vídeo que se hizo cuando no había drones, que se utilizaban otro tipo de elementos voladores, vamos a decir, para grabar las imágenes, ¿no? Y se veían la hilera de nazarenos por las calles de Sevilla, ¿no? Y el comentario que dejé fue, qué curioso que no hay ni una pantalla de teléfono reflejando e incordiando desde el aire, ¿no? Cuando hoy en día, si vemos esas mismas imágenes, pues veríamos un mogollón de lucecitas que no serían las velas, sino serían las Pero que pantallas luego es curioso porque reflectando. y yo reconozco que a mí me pasa que luego esos vídeos no los ves. Los tienes Ujú. almacenados y luego cada cierto tiempo tienes que ir borrándolos porque te ocupa mucha memoria. Es Sí, lo sí, sí. típico que borras en un momento dado, pero luego tú cuando estás en agosto no te pones a mirar los tronos que yo grabo en la silla de la Alameda porque luego al final te tienes YouTube lleno de vídeos, ¿no? Es Ujú. curioso la sensación de querer grabar el momento, pero luego no lo Pero no vuelves a ver más. A disfrutarlo. mí me pasa No mucho disfrutarlo eso. porque puede haber una razón para grabarlo. Cada uno tiene sus razones, evidentemente, ¿vale? No vamos a decir nada, porque yo, por ejemplo, que he estado grabando en situ, como el que dice, ¿no? Yo he visto momentos muy bonitos, ¿no? Donde había señoras que grababan no solo el momento, sino esa videollamada a ese familiar para mostrarle ese momento que querían compartir, ¿no? Eso sí es bonito. Cuando una persona hace eso y tú ves que esa persona lo está viendo desde otro lado y quiere esa otra persona que está en la acera compartir ese momento, está genial. Pero cuando ves un grupo de jóvenes que están haciéndolo y todos están haciendo exactamente lo mismo, en la misma dirección, es como, como bueno, pues aquí estamos, ¿no? Y, Y ya, bueno, ni te digo ya con los palos de selfie, que hay un montón también. y Daniel, ¿qué podrían hacer las cofradías, por ejemplo, frente a estos jóvenes que se apuntan simplemente como si fuera salir en procesión como una experiencia más? Es decir, me apunto este año a la Paloma porque mi amiga del instituto se ha apuntado, me ha dicho que se pasa guay. No soy malagueña, pues me apunto a la Paloma lo mismo que voy en Feria La Caseta, es algo típico de Málaga y, y ya está. Y voy, o el chaval que quiere sacar un trono porque mi colega me ha dicho que fue que va a la Veracruz de Campillo de la banda
y vamos a hacer una cruceta impresionante y vamos a subir esta calle del tirón. Lo que yo, Carlos. Yo personalmente, ¿Cómo podría la cofradía, una vez que esta gente ya está dentro, de reconducirla para decirle, esto, vale, está muy bien, el espectáculo en sí no es que sea es que malo, pero no te he pillado la queréis que pasen pregunta. por él? La pregunta larga que me estás haciendo la he pillado, no te preocupes. Sí. Yo personalmente, ¿vale? Yo lo pondría muy difícil para que esa persona realmente participe del cuerpo profesional. ¿Pero por qué? Porque yo habría hecho en mi hermandad el trabajo desde un principio para que quien realmente esté dentro de esa hermandad esté de verdad. ¿Entiendes? Y para que tenga una educación cofrade desde un principio, para que sepa que lo importante son los titulares, que sepa que la importancia tan grande de que te diga alguien algún día, y lo que decir es un poco rotundo, ¿eh? Pero hay hermandades, por ejemplo, de otros lugares que te lo dicen. Una persona que haya salido de una hermandad desde pequeño y sea ya mayor y que te diga, me quiero morir con mi túnica cuando llegue el momento. Eso es fuerte, ¿entiendes? Y esa es la importancia que se le da al hábito, ya no solamente de nazareno o de portador de trono o costalero, como lo que queramos llamar, da igual. Es la importancia que se le da y la pertenencia que se le da a algo que consideras tuyo, ¿entiendes? Y es lo que la hermandad ha trabajado a través de los años con estas personas para que lo pongan en valor desde casa, ¿entiendes? Entonces, yo pienso que en Málaga tenemos ese problema, ¿no? Tenemos que hacer la tarea antes de que sea más tarde, ¿vale? Para que seamos hermandades donde realmente reclamemos a los que se integren que tengan esa puesta en valor y ese símbolo de pertenencia donde la hermandad sea algo más dentro de la vida de las personas, no una opción, sino algo más. Entonces, para que se configure una persona en su vida, una hermandad, como algo a lo que hay que acudir y no algo opcional, como una asignatura, pues yo pienso que todavía estamos haciendo las cosas mal. Yo no dejaría a una persona que quiere de forma temporal salir en la procesión de Nazareno, porque está de moda o porque mi amiga sale. Yo le haría a esa persona pasar un curso previamente a la Semana Santa de X semanas, donde esa persona atienda X momentos a la semana, quizá un par de veces o una vez a la semana, un par de horitas, y que realmente se siente y le hagan entender el por qué va a salir en una estación de penitencia y que escuche. Y si esa persona luego, después de escuchar esas semanas, todo eso, quiere seguir perteneciendo a la hermandad y también quiere apostar por salir en la estación de penitencia, que esa es otra historia, pues que lo haga. Pero eso de ya, de dar la túnica, salir por salir, es como salir con un disfraz, ¿entiendes? Sí. Para mí. Y yo pienso que en mi hermandad no deben de salir personas que creen que el hábito de nazareno o el hábito de lo que sea, da igual, es un disfraz. ¿Entiendes? Ese es mi punto de vista. No sé cuál será el tuyo o el de los espectadores, pero yo en este tema me pongo muy serio. Yo prefiero tener en mi hermandad 200 personas que sepan lo que están haciendo a tener 800 y que la mitad no me funcione. Porque si no lo convertimos al final en un teatro, es decir, vamos con los símbolos de la fe, pero la mayoría de los que van no tienen esa fe o la tienen muy diluida y al final lo que se está haciendo es como mantener una tradición simplemente por mantenerla. Turismo cofrade, solo nos falta poner un anuncio y a los Claro, visitantes que vengan en Málaga que quieran tener una experiencia es como cofrade, recrear, pues que recrear el la barroco. típica. Tú, por ejemplo, mira, Expiración,
planteó que para ser hermano de expiración se pasara una catequesis. Sin embargo, luego en redes sociales fue muy criticado, ¿no? Por personas, ¿no?, que son muy conocidas, de que eh, eso era como achicar el número de personas, que se ponía traba a las personas que quisieran acercarse a las cofradías. Yo Traba quizás, ninguna. Para nada son trabas. Yo pienso que es un ejemplo perfecto de una hermandad que quiere guardar un poco la compostura en ese aspecto y quiere seleccionar a personas que verdaderamente estén yo a lo dispuestas y mejor, comprometidas a ser parte de eso. Esto es como el que, mira, yo te doy el ejemplo de como el que se quiere confirmar, ¿vale? Cuando te confirmas, tienes que hacer un proceso de catequesis en el que tienes que enfrentarte a ir durante, creo recordar, un par de años, ¿vale? uno, A, eso es. a tu catequesis y a realmente ser fiel a lo que quieres hacer, ¿no? Que es confirmarte ante la Iglesia y ante Jesucristo, ¿no? Pues esto es un poquito igual. Es decir, tú quieres ser nazareno, quieres ser costalero, quieres ser hombre de trono, estupendo, pero tienes que pasar por aquí. Si tanto quieres esto, lo vas a hacer. O quizá yo lo que sí que haría es esta catequesis, ese proceso de catequesis, pero no ponerlo como una prueba a superar, sino una vez que la persona ya está dentro, formarla una vez que está dentro, no ponerla como Un proceso educativo. experiencia. Por ejemplo, Servita es algo que lo tiene desde hace mucho. O sea, tú para ser miembro de Servita tienes que pasar un curso de Mariología que dura, lo comienzas en septiembre y el Viernes de Dolores te haces miembro de la orden de Servitas. Y me parece estupendo que lo hagan. Tú ves Sí, la hermandad de sí. Servitas en la calle y Yo creo que desde siempre. tú sabes él perfectamente cuando ves la hermandad de Servitas en la calle, bueno, la hermandad Mm. no es una hermandad realmente, ¿no? Pero bueno, Sí, bueno, para entender. la asociación de fieles en la calle y ves realmente que todos están a una. Y eso es lo que yo quiero, que todos los que componen la hermandad vayan a una, en una dirección. Y eso no se ve en todas las hermandades, ¿eh? En la calle, que es cuando se Mm. ven las cosas. El ejemplo, que de hecho un amigo mío me lo dice mucho, el ejemplo perfecto de una hermandad integrada se ve en la calle y ahí se refleja lo que la hermandad ha hecho todo el año. Si las cosas no las están haciendo muy bien, se ve en la calle como se ve a veces. ¿Entiendes? Hay que estar pendiente, pero no solamente en la puesta en escena y la teatralidad, sino el Yo muchas comportamiento. veces, fíjate, Daniel, yo creo que si, por ejemplo, cogiéramos, como lo decía el otro día, ¿no?, Leiva, cogiéramos, por ejemplo, de Hombres de Trono, vamos, cualquier trono, el que tú quieras, la Paloma, hiciéramos una encuesta a los hombres y mujeres de trono sobre cuestiones básicas de la fe, por ejemplo, Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios, que es uno de los pilares del cristianismo. ¿Tú crees que sabrían decir la respuesta correcta? Te dirían, no, era hombre porque era hijo, o no, era Dios. O, ¿tú crees que, o por ejemplo, te sabrían definir el dogma de la Inmaculada? O sea, ¿tú crees que Yo esa pienso que, formación... yo pienso que no te lo darían esa formación, pero también no te la darían porque también las hermandades han priorizado desde hace ya muchísimos años en llenar los varales antes que formar a la gente que está dentro del varal. Pero también te digo que es muy complicado formar a 300 personas que llevan un trono. Y también es muy complicado juntar a 300 personas durante el año, que hay muchas cofradías que se las ven para hacer convivencias de hombres de trono, porque es que no es fácil, no es fácil. O sea, es que es muy complicado. No es lo mismo una cuadrilla de 40 o de 60 personas que es 300. O sea, tú Yo ponte a creo que, pensar, ponte a mira, pensar en la Paloma o en cualquier otra hermandad que tiene tronos grandes, ¿no? sí,
yo creo que esas personas que van llevando el trono sí que pueden tener devoción, pero probablemente no conocimiento, digamos, básico teológico. Lo cual tampoco significa de que para salir nazareno tengas tú que tener ahora un doctorado de teología, porque si no es que me suena más que poquita gente hemos estudiado nada de teología, ¿no? Eso es algo muy reducido. Pero a Eso mí para muchas hermano mayor, veces, para ser hermano mayor sí. ahora, claro, pero a mí, y esto es una cosa que yo reflexionaba, claro, muchas de las, ¿por qué crees tú que mucha gente no sabe estas cuestiones? También la iglesia, si tú te pones a pensar, estas cuestiones tampoco les da importancia. Porque si tú, por ejemplo, a todos esos hombres de trono le preguntas qué opina la iglesia sobre, por ejemplo, temas de moral sexual, seguro que todo el mundo sabe lo que opina la iglesia. Sin embargo, cuestiones que son mucho más trascendentales, como por ejemplo la doctrina de la iglesia sobre lo más básico del cristianismo, que es la Santa Trinidad y la naturaleza de Cristo, no te lo van a saber decir. Y sin embargo, lo otro, que es lo más polémico de la iglesia y por lo que mucha gente Pero eso abandona la pasa con iglesia, todo, sí te lo sabe decir. pero porque esto pasa con todo, ¿No no te parece solamente como con la muy iglesia. que lo que la iglesia tendría que ir cambiando y que con el Papa Francisco parece que iba a ir cambiando, sea lo que la gente más conoce y por lo que cada vez hay más iglesias vacías, sea lo que la gente más conoce y sin embargo la parte teológica más importante y que da fundamento a la fe sea lo que la gente ignora? Eso es mí es algo Totalmente. que como estudiante de teología siempre me ha llamado la atención. Que una cuestión como, por ejemplo, la homosexualidad, que Jesús no la menciona en la Biblia, e incluso desde el punto de vista exegético, hay teólogos que te dicen que en uno de los capítulos de Mateo la legitima, todo el mundo sabe la postura de la Iglesia, según ya muchos teólogos, errónea. Sin embargo, de lo que Jesús habla sobre que Él es el Hijo de Dios y sobre su doble naturaleza y sobre la Trinidad, de eso que es el pilar central del cristianismo, nadie sabe nada. Y mucha Pero gente, porque no interesa. es que eso es el pilar del cristianismo, no la moral sexual, que es algo construido a posteriori. Pero ¿qué Y atrae más? si, ¿Qué atrae más? ¿Qué me sirve más? A mí personalmente, ¿qué me sirve más? hombre, Piénsalo a, fríamente. a mí me interesa muchísimo más todo lo que es, como estudiante de teología que fui, todo lo que tiene que ver con la exégesis, el análisis de los textos Claro, pero bíblicos. eso eres tú. Eso eres tú. Una persona de la calle normal, ¿qué Sí. le interesa? Pues evidentemente Ah, está en otro lado, la porque polémica, llama más la atención. claro. Pero ahí está también, por ejemplo, ahí también tiene el problema la iglesia que no se ha sabido adaptar a Bueno, nuestra ni se sociedad. sabrá adaptar, ni se sabrá adaptar. Todavía queda mucho. Y sí es verdad que hay muchos sacerdotes dentro de la iglesia que están en parroquias que están precisamente cambiando las cosas y para bien, ¿no? Yo no sé, Pero fíjate, van Daniel, un hablando poquito de tarde, juventud, yo no van sé si tarde. tú recuerdas en el año 2014 un Miguel Gutiérrez, que yo le hice, que es médico, que yo le hice una entrevista estupenda para cuando colaboraba en Palio de Platas, porque él es médico, sobre la pasión de Jesús. Él hizo el pregón de la Juventud Cofrade, hoy que hablamos de jóvenes, del año 2014. Y él en ese pregón habló sobre, se posicionó a favor de las bendiciones dentro de la iglesia de parejas del mismo sexo. Bueno, se lió una gorda de que el obispado se desvinculó, la cofradía de la humildad también, y luego te encuentras que el Papa Francisco en diciembre de 2023 no es exactamente igual, pero aprueba bendiciones de parejas del mismo sexo, no equiparándolas a un matrimonio, pero como un primer pasito. O sea, realmente el Vaticano de alguna manera se desvincula de la desvinculación del obispado. O sea, muchas veces la juventud cofrade malagueña va más por delante que las propias instituciones eclesiales en Málaga. Pero tú Y eso, tienes que por un tener en lado, nos cuenta que tendría que las dar orgullo cofradías, también, ¿no? Carlos, tienes que tener en cuenta que las cofradías se crearon
paralelamente desde siempre a la Iglesia. Es un elemento que está unido a la Iglesia, evidentemente, porque estamos representando en cada hermandad un pasaje de la Pasión de Cristo. Es más que evidente, ¿no? Pero si hay una razón por las cuales cada barrio ha elegido su hermandad o cada persona internamente ha elegido a su hermandad, es porque necesitan de ello, ¿no? Mm. Pero y también hay una razón para que esa persona no se siente en el banco de una iglesia, escuche una homilía, también hay una razón detrás. Eso hay que pensarlo un poquito. Cada uno tiene que hacer un poco de recogimiento en sí mismo y decir, oye, ¿por qué no me siento en un banco de una iglesia a escuchar una homilía? ¿Y por qué prefiero ir a la hermandad y a echar un rato allí? O sea, que no te digo que también está el cofrade que lo hace, ¿vale? Lo está Sí. y los hay. Pero Y de hecho, no todos los párrocos en su dicen mayoría, ¿por qué barbaridades preferimos sobre este tema, eso? ¿eh? ¿Qué falla en la iglesia para que el cofrade no se siente en el banco de la iglesia durante el año, a no ser que sea para los cultos de su propia hermandad, porque lo tengan que hacer por cojones? Pues Y falla lo lo digo que, así. pues falla lo que te comento, de que tú pones de pronto 13 televisión y te encuentras a un cardenal comparando la homosexualidad con la zoofilia. Entonces, pues no te entra ganas de o sea, en Y ya sentarte da en una iglesia igual el por si escuchas lo mismo. movimiento, Carlos, da Lo igual cual el es una pena, lo movimiento, cual es una pena porque hay muchos sacerdotes que no opinan así y hacen una grandísima labor. Es una pena. pero da igual el movimiento, olvidemos el movimiento homosexual. Vamos a O generalizar o de lo de que sea, forma, vaya. vamos a generalizarlo todo, en Mm. general. Pasa en cualquier aspecto, da igual que seas heterosexual, homosexual, da igual. Bueno, Lo que también por estamos vagancia hablando, puede ser también, claro. lo que estamos hablando pasa de forma genérica en todos los aspectos. No se sienta nadie. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa ahí? ¿No? Y cuando nos sentamos es porque tenemos que hacerlo, porque la hermandad de alguna manera nos obliga, ¿no? Dentro de nuestros cultos a hacerlo. Pero durante el año no aparecemos. Pues yo sí que animo a la gente a que vaya a misa, independientemente de Sí, que sí. escuches a algún cardenal o Animo, algún pero cura. a ver quién va. Mira, fíjate, yo tengo un amigo que es teólogo, que es protestante, y él, por ejemplo, que se lleva muy bien también con el párroco de la Divina Pastora, ¿no? Porque además el Obispado de Málaga hace mucho movimiento ecuménico, es decir, que tiene muy buenas relaciones con otras confesiones cristianas. En eso el Obispado de Málaga, la verdad que sí, sí se hace una buena labor, ¿no? Y él me comenta de que, por ejemplo, ahora está muy de moda todos los movimientos del yoga, del budismo, que parece como más chic, ¿no? Cuando tenemos el cristianismo, que es una religión de oración y de paz y también de reflexión. O sea, no hay, para mí no hay nada más relajante y nada más bonito que entrar en una iglesia y rezar un Padre Nuestro y un Ave María, independientemente de que la persona ya sea divorciada, ya sea lo que sea, que sabes que la iglesia y que habrás escuchado barbaridades de algún cura. Yo sé que eso muchas veces duele y que la iglesia, no toda, pero algunos cardenales, alguna gente puede llegar a decir barbaridades. Pero olvídate de eso. O sea, tú piensas que la iglesia, quien más importante está en la iglesia es Dios, que está en el sagrario. O sea, Ya, pero realmente, eso ¿cómo se lo haces tú ver a la gente joven, Carlos? pues igual que la gente joven se apunta a las cofradías porque quiere llevar el trono y le da igual que la cofradía sea jurídicamente parte de la iglesia y le da igual, de hecho, cuánta gente, o sea, ¿tú crees que los cofrades, tú crees mm, que cumplen los preceptos de la iglesia? O sea, ¿tú crees que Ya, algún hombre de trono... hoy en día la gente joven tiene el poder de decisión de ir a una hermandad y decir en la hermandad lo que quiere y le apetece hacer. Y la hermandad va a decir, vale. Yo voy a una hermandad y digo, quiero ser nazareno y quiero salir este año. Y te dan la túnica y te dan tu vela. Y cuando la hermandad te propone y te dice, hoy, ¿por qué no tal? No, 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 quiero salir de nazareno. Ya está. Lo demás no lo quiero saber. No le interesa. Ujú. ¿Quieren salir de Pero nazareno o quieren salir de hermano de trono? Hombre de trono, perdón.
o el que quiera salir de otra cosa, que raramente, ¿eh? Porque cuántas hermandades pues tienen que hacer pagos extras, ¿no? Para Para que, los estandartes, sí, sí. para que lleven estandartes, para que lleven X cosas, la cruz guía, Sí. que es muy desafortunado, ¿no? Pero es así, es así. Es lo que vivimos hoy en día. O cuántas hermandades hacen relevos con las mismas personas que llevan los cereales. Muchas veces vemos el mismo personal de cereales en distintas hermandades, ¿eh? Y esto está pasando. Está pasando que los cereales se repiten en distintas hermandades, porque es que no hay quien lleve los cereales y hay quien está dispuesto a hacerlo. Hombre, también entiendo que, por ejemplo, en una cofradía con un recorrido tan largo como como Nueva Esperanza, que tengan como 2 turnos, o sea, a mí no me parecería mal, digamos. Pero Pero entiendo, hay gente para hacer esos turnos. Hay gente en una lista de espera que quiera salir de cereal. eso yo lo desconozco, la verdad que ahí me pillas porque no tengo ni idea. Dudo, ¿eh? O sea, tú te Dudo. refieres de que hay gente como que es profesional de eso y que se va apuntando a distintas hermandades para sacar el cereal, Y hay quien le ¿no? gusta y lo hace y lo repite. Es decir, yo, por ejemplo, conozco a un amigo que salía en una hermandad del Domingo de Ramos, pero que también volvía a repetir el lunes santo en otra hermandad del lunes santo de cereal. Y que luego en hermandades de Gloria también repetía, también con su cereal. Bueno, pues si al chico le gusta llevar el cereal, tampoco Pero es veo. que no hay más gente muchas veces que lo haga eso, ese tipo de labores. Somos siempre los mismos, ¿eh? Muchas veces vemos fotos de cultos y la gente que está sentada en las fotos de esos cultos son exactamente las mismas personas que siempre hacen lo mismo. Entonces, lo que venía a decir con esto es lo que venía a decir anteriormente al principio de este programa. Y es que las hermandades, si no se quieren ver así, ¿vale? En un cercano futuro, lo que tienen que hacer es meter, aunque sean poquitas, la gente correcta, la gente que verdaderamente vaya a una y que se unan de verdad a hacer las cosas, ¿no? Que si quieren estar, pues que estén, pero que no estén por estar, porque no tengan otra cosa que hacer o porque esté de moda o porque mi novia esté allí o mi novio o quien sea. No sé si me Lo- entiendes. Lo tomen un Sí, poquito más en serio, lo que que esto pasa no es... que eso, Daniel, que- ¿cómo lo que- mides luego? Porque si, por ejemplo, luego imagínate llega el culto, que la función principal de la Virgen o del Cristo, y vamos a suponer que la cofradía tiene 2.000 hermanos de cuota, pero en la iglesia te encuentras 80 personas. O sea, ¿qué haces? Porque eso es así, eso pasa siempre. En mi Claro, igual que pasa cofradía, la también tuya, en todas. en las elecciones de muchas hermandades, cuando se votan cosas en Vota a la junta. mínima parte de la gente. Es decir, que pasa en muchos aspectos, pero luego, por ejemplo, hay hermandades que lo hacen bien y que tú vas a un culto de una hermandad y te dices, hostia, ¿qué pasa aquí? Está lleno, lleno, la iglesia llena, llena, con gente en pie. Incluso dices, wow, esta hermandad lo está haciendo bien, algo pasa aquí. Y estamos hablando de una hermandad de 600 hermanos, 700, y tienen gente en pie. O sea, ¿cuántas veces has visto, Carlos, gente en pie dentro de una iglesia, dentro de sus cultos? Cada vez queda Sí. menos, ¿eh? La esperanza, porque la basílica tampoco no es que sea muy grande, y ahora que caigo, la Paloma, pero también porque la Paloma Claro, es una capilla pequeña y la capilla tiene que reducida poner como la de sillas las penas. afuera. Las penas también tiene una capilla pequeñita. Es decir, pero vete a los mártires, por ejemplo, un culto de una hermandad de las que hay en los mártires, a Pues ver los cuánta mártires, gente mira, hay. yo el 8 de diciembre para los cultos de la Inmaculada Concepción están bien de gente. Y los de Ujú. Lágrimas y Favores del día 8, la verdad que, y por ejemplo, el de la Virgen del Gran Perdón, que es mi otra cofradía, si hay, yo casi siempre, porque como vivo en Carranga, tengo que coger el circular 2 para llegar a Capuchino. Ajá. Siempre llego con la hora pegada, porque siempre me gusta un poquillo el desfile del Día de la Hispanidad. Siempre llego con un poquillo con la hora justa y siempre es de pie. O sea, la Divina Pastora no se cabe para los cultos de la Virgen del Gran Perdón. Verdad que la Divina Pastora tampoco es una iglesia excesivamente grande,
pero desde luego el ambiente que se respira, y para ser un día festivo, que hay mucha gente de puente y tal, lo veo bien. Es verdad que no están ahí todos los Mm. hermanos, pero bueno, yo lo veo bien. Yo quizás lo que más noto es de la gente que va al culto o de la gente que no va al culto y luego lleva el trono, es más bien el que si te apuntas a una cofradía tengas como un compromiso de fe y que cuando tú, y fíjate lo que voy a decir, que no te apuntes a una cofradía simplemente porque este año te gustan mucho sus marchas y mira que yo te estoy hablando desde un perfil, o Sí, sea, es triste eso, ¿eh? Y tiene o sea, cojones. te hablo de una persona que tiene creado una cuenta de 1500 marchas profesionales que me encanta y le doy muchísimo valor a la marcha profesional, pero entendiéndola siempre como un complemento, no como el centro. Claro. O sea, yo he visto a personas que han decidido qué trono apuntarse leyendo las crucetas. O sea, Pero personas amigas cuántas veces de- hemos visto gente trasladándose a distintos lugares siguiendo una banda, porque tocaba en tal municipio o en tal ciudad o en tal pueblo? Entonces Gente que va detrás de las bandas. eso para mí no es ser, a ver, yo no quiero dar carnet de cofrade ni mucho menos porque no soy nadie, pero eso para mí es ser aficionado a la música, que tampoco es nada malo. Oye, Totalmente. tú Y puedes que ser van con y aficionado que a la van música, con las grabadoras van grabando la banda al lado, pero incluso grabando. eso no es nada malo. Es decir, tú puedes grabar una marcha, yo he grabado marcha, muchísimas. Pero yo cuando estoy en una cofradía, a mí me puede gustar más o menos la cruceta que puede llevar más mi Virgen un año u otro, pero no es una razón para yo quitarme de esa cofradía. Es algo que Por por lo eso, mejor un año por en un eso, cabildo puedo decir. con hilo a lo que tú estás diciendo que también aquí, pues lo que yo también quiero decir es que la gente joven, ¿no? Pues se está sectarizando en función de lo que le interesa, de lo que ve del mundo cofrade. Es decir, hay gente a la que le gusta esto, que es la música, y la gente joven solo se interesa en esa parte, ¿no? Los demás, aunque le llame la atención y sepan que le están tocando una imagen, por tradición en su interior, en lo que ellos piensan, ¿no? Aun por mucho que no sean devotos, pero por tradición lo hacen, ¿no? Porque les Ujú. gusta, su colega Eh, va o la amiga tal, o son parte de eso, ¿no? Luego también los están los que les gusta llevar los tronos y se cargan pues la imagen encima, pero porque es una manera de ellos, pues, no sé, sentirse de alguna manera en un sector social, ¿no? En el que quizás no están todavía. No sé, sí, hay incluso, muchas mira, cosas. Detrás de cada persona hay muchas cosas, hay muchos pensamientos, hay y es muchas que maneras también de de tener en verlo. cuenta, mira, yo he tenido compañeros de trabajo que han estado en bandas de música que ni siquiera son creyentes, se apuntan porque les gusta la música y les gusta el género de la marcha profesional, pero muchas, o sea, no pensemos que todos los que van en la banda son personas que van emocionados y tocándole a la Virgen o al Cristo, van tocando marcha porque les gusta ese tipo de música. Porque es su trabajo. Claro, porque igual que por ejemplo, a mí me contaba un amigo que cuando la banda de La Paz le tocaba ir a la Plaza de Toros, pues el que no, como la gente que era taurina, para no ver los toros estaba dispensada de ir, ¿no? Mm. Eh, igual, ¿no? Un poco, digamos que, que igualmente mucha gente, mira, yo por ejemplo he tenido una persona muy cercana a mí que llevaba el trono de la Virgen del Mayor Dolor de Fusilada, que lo llevaba única y simplemente porque su abuelo y su padre llevaba el trono. Esta persona no iba a misa nunca, no era una persona que creyera ni en Dios, ni en Jesús, ni en nada, simplemente esa Virgen para él era el recuerdo de seguir una tradición familiar de que mi padre y su abuelo y su padre llevaban el trono y ahora le tocaba a él. Era un compromiso cada miércoles santo y ya está. Entonces, para mí eso es ser cofrade. No, me parece que algo que yo le prohibiría hacer, tampoco lo sé, porque es algo que a lo mejor lo que yo haría en la cofradía es decirle, mira, sabemos que tú no eres creyente, pero aparte del motivo por el que tú sacas a nuestra Virgen del Mayor Dolor y que te lo agradecemos, ¿por qué no vienes un día a la catequesis, a la charla de formación?
que a lo mejor te gusta, tratarlo también con cariño. No a lo mejor decirle, venga, si no eres creyente, coge la puerta y vete. Intentar de, como decía Jesús, ¿no? Jesús en una de las frases decía, yo no he venido para atender a los sanos, porque los sanos para qué me requieren, yo he venido para estar con los enfermos, ¿no? Cuando los fariseos le decían, es que solo te juntas con fariseos y prostitutas. Y decía, ¿y con quién queréis que esté? ¿Con los que ya están sanos? Un médico va donde están Claro. los enfermos, no donde están los sanos. Entonces, precisamente en la cofradía, pues a lo mejor sí. Que claro, que al final esto es algo muy privado. Él no, esta persona no creo que fuera diciendo, no creo en nada, te lo decía a ti en confidencia, ¿no? O sea que al final Ujú. esto es algo que tampoco la cofradía no sabe quién cree o no cree, nadie está en el cerebro de nadie. Pero sí, pero bueno, si alguien, por ejemplo, lo expresara, pues no, tampoco está mal que a estas personas se les invite en general, porque al final las cofradías no son tontas y saben que muchos de los nazarenos, de los hombres de trono o mujeres de trono lo hacen por tradición, porque se les invite a ir a esas charlas. Y a lo mejor sé que recupera mucha gente que a lo mejor lo hacía por tradiciones familiares, oye, y lo haces creyente y tienen al final un motivo también de esperanza, ¿no? El cristianismo al final es una religión soteriológica, es decir, que te da esperanza, que no es simplemente como el budismo una filosofía, ¿no? El cristianismo es una religión que te enseña que Dios se ha hecho hombre para salvarte, para darte vida eterna. Entonces, también te va a procurar esa esperanza, ¿no? Entonces, vas a tener una felicidad doble. Vas a seguir la tradición de tu abuelo y tu padre y aparte vas a tener la felicidad de estar llevando a la madre de la persona que se ha redimido por ti. Entonces, yo como lo veo. Qué bonito, ¿no? Qué bonito como lo has dicho. Y qué verdad, ¿no? Qué verdad que muchas veces, pues bueno, desconocemos, ¿no? Muchas veces nos tienen que decir las cosas como bien lo has dicho y también como lo has dicho, ¿no? Para recordarnos el por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Claro, mira, la cena, por ejemplo, es una cofradía, yo que soy de la cena, Ujú. que mucha gente, de que cuando estaba en la Renfe, muchos ferroviarios pues se apuntaban para llevar el trono. Y se apuntaban para llevar el trono para echar una mano porque era un recorrido muy largo. Ahí no se hacía un té a la persona de, pero ¿usted cree en el misterio de la Sagrada Eucaristía? ¿Usted cree que realmente Otros cuando tiempos, Jesús en la última cena el pan otros se valores, ¿eh? convirtió, comprende? Pero, ¿sabes lo que pasa, Carlos? Que antes había valores. Antes, te hablo de hace nada, de hace unos poquitos años, ¿eh? Antes había valores, la gente tenía más respeto, la gente sabía lo que hacía y por qué lo hacía, ¿no? Y tenía Mm. un fundamento de las cosas, ¿no? Y con la tecnología y con la globalización y todo lo que está corriendo en el mundo hoy en general, pues están dispersándose por igual todas esas cosas y las personas de nuevas generaciones que están eh, creciendo con nosotros, pues no tienen esas cosas inculcadas en el mismo nivel que nosotros las teníamos. Entonces, pues estamos notando esa diferencia que es Es una, bastante abismal para nosotros, una ¿entiendes? cultura Ahí está el quizás problema. más superficial, más Claro, y ahí instantánea. está el problema. Las cosas no se hacen tanto con el corazón como nosotros lo hacíamos antes, ¿no? Mm. Eh, la gente hace las cosas pensando que van a conseguir algo por detrás. Y si no lo consiguen por delante, te lo meten por detrás. Y es triste, pero se llama hipocresía. Y se está Mm. viviendo cada vez mucho más en las cofradías. Y da pena porque muchas veces vemos a gente que es joven que, que parecen corderitos y detrás de esa cara de corderito lo que vemos, vamos, lo peor, que muchas veces, pues bueno, llega a ocurrir. No Bueno, y digo que quita- todos lo sean, pero hay gente joven que muchas veces tú dices, hostia, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible y que estés también haciendo lo tanto que daño, no? hablábamos en el primer podcast, en uno de los Mm. podcasts, ¿no? Que luego también muchas de estas personas, cuando entran en una cofradía, crean como unos círculos cerrados a los que luego es difícil acceder. Entonces, al final se crean también unas relaciones un poco tóxicas, que si tú eres una persona que de buena fe quieres participar de una cofradía, pues intégralo en tu grupo, ¿no? En tu grupo de incluso de amigos, de grupos de WhatsApp,
Al Claro. final, una cofradía tiene que ser que gire en torno a la fe, pero también tiene que ser un grupo, no te digo de amigos, porque eso al final no es Fear Day tampoco, ¿no? Pero Claro, esto es que va el trabajo. En el trabajo hay mucha gente, pero hay pocos amigos, ¿verdad? Pues esto pasa lo mismo, no claro, podemos pero por esperar lo llevarnos menos, bien con todos. que haya un respeto, una convivencia sana, lo que tú Unión, decías, unión, unos Carlos, valores, unión. unos Una valores. unidad por y por lo que nos une, que no hace falta más. Que no cuesta nada ser educado, que no cuesta nada que si llega una persona del grupo joven nueva, ir a saludarle, ir a decirle, hola, ¿qué tal? Porque eso muchas veces lo habremos vivido, que muchas veces cuesta integrar al que viene. Y a lo mejor tú ya estás con tu grupito del submarino y viene otro chaval y a lo mejor, pues como tú ya estás con tu pandillita, no quieres que venga otra gente de fuera. Y a lo mejor se crean tu grupito de... Y son los mismos amiguitos, como tú decías antes, que salen del submarino de tal cofradía un día y al día siguiente te salen en el otro y se crean esos círculos de amiguitos o de chavear así, que al final viven la Semana Santa eso como una moda y al final, si somos cofrades, que somos hermanos. Somos hermanos. Evidentemente, a todo el mundo no nos va a caer bien. Habrá personas que toleremos más que otras, porque eso es la vida misma. Claro, claro. Pero, pero siempre con un espíritu de fraternidad. Siempre con un espíritu de fraternidad y sobre todo también en los jóvenes, porque la gente mayor muchas veces tiene ya la piel más curtida. Pero cuando se es joven, oye, mira, si se crea un grupo joven en una cofradía, integra lo más que pueda, dar esas charlas, que si tú notas que, por ejemplo, eso al final los directivos, los adultos ven que tu grupito joven está lo que no tiene que estar, que les preocupa, si te preguntan más de 5 veces por la cruceta, ahí yo diría, vamos a ver, aquí la cruceta, vale, yo no digo que no sea importante y tal, pero vamos a hablar un día, vamos a coger la Biblia y vamos a hablar de Jesús. Que la cruceta puede esperar, no es lo más importante. Nosotros que somos, A ver cuánta gente asiste ese día a la reunión. bueno, pues a lo mejor, pues si le hace, pues mira, yo ahí le diría, mira, si queréis participar en hacer la cruceta y en hacer el ensayo, pues nosotros de qué cofradía somos. Vamos a poner un ejemplo de la sentencia. Oye, ¿por qué no leemos el versículo del que se lee la sentencia de Cristo? Oye, vamos a leerlo, que a lo mejor no lo han leído. Que a lo mejor muchos de estos chavales que no han ido a clases de La religión, cuestión es combinarlo todo claro, es que no es de excluyente. forma que todo tenga una balanza. Pero también combinar significa que la persona correcta llegue a cada círculo de la mejor manera. Y eso es lo que no tenemos. Efectivamente. Eso es lo que no tenemos. Una persona que realmente esté para eso. Y tampoco podemos hacer nada. Es que no se puede. Hay hermandades que lo tienen y otras que no lo tienen. Que Sí, eso hacemos ya al final cada igual que hay hermandad es un hermandades que mundo. tienen, y hay hermandades donde son muy buenas dentro de cada grupo de los tronos para el cardeo, ¿vale? De juntarse, de hacer convivencia y funcionan, ¿eh? Durante el año y lo hacen muy bien, pero ¿por qué tienen ese grupo de cardeosos que saben llevar al grupo de hombres de trono, ¿entiendes? Pues al igual que está eso en algunas hermandades contadas, ¿eh? También tenemos que intentar crear todo eso, pero en general para la hermandad, para que la hermandad vaya en la dirección que tiene que ir. Pues sí, pues la verdad es que sí, y yo confío en que podamos encontrar ese equilibrio, es decir, en esos tres ejes que yo te decía, en que nos sentamos orgullosos de nuestra Semana Santa como el evento vertebrador de nuestra ciudad, de nuestra tierra, como el evento también identitario, oye, de nuestra familia, pues si mi padre sacaba este trono, hacerme ilusión sacarlo yo o ser nazareno, pero sabiendo lo que es una cofradía, teniendo las cosas claras y no tomárnoslos como si fuera un juego. No es un juego. Tú puedes tener momentos de diversión, de pasarlo bien, de convivencia, pero teniendo claro,
lo que es la Semana Santa, que no es otra cosa que rememorar la pasión, muerte y resurrección, que se nos olvida muchas veces la resurrección de Dios hecho hombre. Y parece que esto luego se diluye. Y te lo digo, a mí me pasa muchas veces, es decir, yo muchas veces, y yo creo que nos habrá pasado a todos, cuando vemos una guía de Semana Santa, vamos a ver los estrenos, esto, tal, y muchas veces pues yo mismo me paro a reflexionar y digo, ¿qué es Semana Santa? Pues me voy a llegar a este Vía Crucis este viernes, o voy a hacer algo más, porque al final también tenemos que ser conscientes de lo que estamos rememorando, no no quedarnos solo en lo estético, que siendo importante es lo complementario. Efectivamente, yo creo que podemos ir finalizando, Carlos. No sé qué marcha nos vas a poner hoy para finalizar antes de lo que se nos viene, porque lo que se nos viene yo creo que lo vamos a coger este año con muchísimas ganas, dadas las circunstancias de las precipitaciones que tuvimos el año pasado, que yo creo que Esperemos hace que no se unos repita. Oye, años. preguntarte, ¿has visto vídeos de las vísperas que hemos tenido ya, ¿no? Te han ido mandando, ¿no? Sí, sí, he visto Carmen Doloroso. Jesús, Antiana y Magnífica, Resignación. magnífica, ¿Y magnífica. Me encantó. alguna perfección, así viéndolo desde lejos con vídeos? Mm, Yo la que he seguido sobre todo ha sido ella y la verdad que me ha Carmen fascinado. Doloroso. Sí, Carmen Doloroso, que iba bajo palio este año, como imagino que ya saben, ¿no? Sí, Y la verdad que me fascinó, en lo que yo he visto, me fascinó en la calle, una muchísimo. cruce, una cruceta musical siempre muy exquisita, Exactamente, muy exquisita, una puesta en escena magnífica, muy un bonito. grupo, un cortejo profesional bastante importante, que hay todo que decirlo. Sí. Y luego, de principio a fin, todo lo que yo he visto desde fuera me ha encantado. Y eso que no he estado, ¿eh? Pero he visto muchísimas referencias a vídeos de muchísimas personas y chapo, yo pienso que ha sido La, la víspera de este esa año. hermandad, esa hermandad ha sido el ejemplo perfecto de lo que se está haciendo bien en Málaga. Pues las vísperas ya concluimos con bueno, pues con este balance, mini balance. Las vísperas este año muy bien, ¿eh? Yo he visto todas, menos la del Tarajal porque me pilla lejos, de eso yo no puedo hacer balance, pero Dulce Resignación y Esperanza por la Trinidad es delicioso, ese es como las servitas de barrio, un número importante de nazarenos, la Virgen muy bien. En la entrada a la iglesia fue preciosa, una vez dentro volvieron a la Virgen mirando a la gente, fue un momento íntimo precioso. Jesús Antianas también, Dani, este año lleva más nazarenos, muchísima gente en el palo para ver Jesús Antianas, no tiene nada que ver con el Jesús Antianas de 2012, 2013, que era objeto bueno, de burla, es otra cosa ya. Es verdad que este año la túnica del Señor, no sé si la has podido ver por fotos, no le favorecía. Era como una túnica de raso, No, no era... como te he dicho, al estar lejos y no estar muy pendiente y solamente me he fijado en esta hermandad en concreto que te he mencionado antes, Sí, no puedo hablar del resto. No te sé pues decir. bueno, una percepción mía de Jesús Antianas, pero quitando la túnica, que yo no es de mi gusto, pero esto ya es una opinión personal, la verdad que muy bien y me sorprendió muchísima gente. O sea, se está consolidando como una víspera importante en el palo. Y luego la Virgen del Sol, para mí es de las mejores crucetas, yo diría que de la Semana Santa en general. O sea, Wow. escucharlas, Dani, con marchas que no suenan en Semana Santa, como Jesús de Viñero de Rafael Hernández, con marchas de Ginés Sánchez, o sea, una cruceta que hubiera hecho yo. O sea, eso fue precioso. El único pero que la procesión al cambiar de hora se encerró demasiado temprano, sobre las 9 y llevó todo el rato a la candelería, pues sin hacerle falta porque fue de día. Porque al cambiar la hora a las 9:15, cuando se encerró, seguía siendo de día. Entonces yo quizás ajustaría para el año que viene el horario, teniendo en cuenta el cambio de hora. Y ya sin más dilación, pues vamos a terminar
Pues como hemos estado hablando de la juventud cofrade, pues podemos terminar pues con otra marcha dedicada a la cofradía de la humildad. ¿Qué te parece si terminamos con la marcha a la versión de orquesta de Humildad de Perfecto Artola? Perfecto. Perfecto, nunca mejor dicho. Pues Daniel, ya si quieres, ya nos vemos la próxima semana y ya comentamos lo que nos va a deparar la próxima Semana Santa, esos estrenos que veremos, estrenos patrimoniales que veremos en la calle y alguna cosita que nosotros por nuestra cuenta pues veamos que creamos que necesitarían pues algunas cofradías. Tendrá que ser brevemente porque nos podríamos enrollar y no tardaríamos, pero ya pues ese último programa antes de vivir la semana para nosotros pues más bonita del año. Pues Daniel, que tengas un excelente fin de semana. Igualmente, Carlos, y gracias a todos por escucharnos. Pues eso por supuesto, siempre a vosotros y cualquier comentario estamos a vuestra disposición para escucharos. Buenas noches.